Aristóteles nace en Estagira, en la península de Calcida, el año 384 a.C. Era hijo de Nicómano, del clan de Asclepiades, médico de la corte real de Amitas II, de Macedonia. Su infancia está claramente influida por la profesión paterna. Es razonable relacionar el interés de Aristóteles por la ciencia física y sobre todo por la biología con su descendencia de familia de médicos. Aristóteles refería que no hay un mundo platónico, tampoco un mundo de la inteligencia ni mucho menos un mundo de la sensibilidad. Opinaba que para poder estudiar la psicología se necesitaba conocer la psique. Para Aristóteles todo lo que tiene el alma tiene psique. Existen tres tipos de psique según Aristóteles: la vegetativa, que es el de las plantas; la sensitiva, que es la de los animales; la racional, la del hombre. Esta última basada en los cinco sentidos: el gusto, el tacto, el oído, la vista y olfato. Él decía que la psique es el principio de todo, gracias a ella racionamos y que es lo que da vida a un cuerpo. Platón, filósofo griego, nació en Atenas en el 427 y falleció en 437 a.C. Seguidor de Sócrates, maestro de Aristóteles, él planteó su teoría más conocida, es la de las ideas o formas. En ella se sostiene que todos los entes del mundo sensible, material, son imperfectos y deficientes. Sócrates, quien nació en Atenas en 470 a.C. y falleció en el 399 a.C. Entonces, para sintetizar un poco Sócrates, quisiéramos hablar del método socrático, el cual se basa en el método de la dialéctica, que es la demostración lógica para la indagación y la búsqueda de nuevas ideas. Entonces, a través del diálogo se buscaba argumentar y contraargumentar ideas para de esta manera crear conocimiento. Uno de los filósofos súper importantes para la psicología social es Thomas Hobbes, quien nació en Westport, Inglaterra, el 5 de abril de 1588 y falleció el 4 de diciembre de 1679. Entonces, uno de los mayores aportes de Hobbes fue la teoría contractualista, la cual explica el contrato original entre los seres humanos. Eso quiere decir que tenían un compromiso, un deber, pero a cambio también iban a recibir beneficios. Y si lo pensamos bien, es cómo se desarrolla y está funcionando actualmente la sociedad humana. Descartes, más conocido como el padre de la filosofía, nace en 1596 y muere en 1650. Estudió en una escuela de jesuitas donde fue reconocido por ser un buen estudiante y hasta ser amigo del rector. Este cuenta que no le gustaba el sistema educativo porque enseñaban en un sistema muy dogmático donde él no podría hacer sus propias conclusiones ni hallar sus propias respuestas. Aquí nace la duda metódica, donde él retoma ideas de Tomás de Aquino y Pedro Abelardo, donde dicen que toca dudar para llegar al conocimiento. Aquí es donde Descartes dice: si la inteligencia y la razón viene de Dios, es nuestro deber utilizarlas para conocer al mundo. Bajo esta premisa dice: yo tengo todo el derecho de criticar las cosas y dudarlas. Más adelante veremos el método cartesiano, donde es un método racional, ya que René Descartes era padre del racionalismo, y aquí es donde él dice que esto es una postura epistemológica, que la única forma de llegar al conocimiento es a partir de premisas lógicas, donde este fuera preferiblemente matemático, y se basa a partir de esto para buscar formas para llegar así al conocimiento de la manera más exacta y de la manera más comprendible. Jean-Jacques Rousseau nació en 1712 en Ginebra y murió en 1778. Rousseau fue uno de los grandes escritores y pensadores políticos del siglo XVIII y desempeñó un gran papel en la preparación ideológica de la Revolución burguesa de 1789 en Francia.
Fue uno de los pensadores claves del siglo de las luces y la Ilustración. Rousseau pensaba que el hombre es bueno por naturaleza, pero que actúa mal forzado por la sociedad que lo corrompe. Da primicia al sentimiento natural, no a la razón ilustrada, y ese será el germen del romanticismo. Rousseau propone el contrato social entre el individuo y la sociedad con el fin de armonizar la convivencia humana. Esta es la única posibilidad de regeneración moral. El contrato social y voluntad general fueron decisivos para dar fundamento a la idea de democracia y reemplazar la noción de voluntad del rey o monarca, que fundaba la monarquía, sistema que hacia entonces había sido plenamente dominante en las relaciones políticas que preceden esta preposición. Immanuel Kant predominó en la época de la Ilustración, o también conocida como el Iluminismo o el siglo de las luces, el cual fue un movimiento intelectual, filosófico, cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVII, el cual se caracterizó por considerar la razón como la luz que iluminaría el conocimiento humano y ayudaría a escapar de la ignorancia. Los aportes más importantes de Immanuel Kant fue la clasificación del área del conocimiento como tangible y lo abstracto, o sea, unas cosas que se pueden saber y otras que no, que son muy desconocidas para el ser humano. Esta también se limita demasiado, pues ya que nosotros creamos nuestro propio mundo, según Immanuel Kant también lo colocó como una estimulación de las experiencias y una proposición analítica y sintética. Bentham, 1748 y 1832. Jeremy Bentham fue un filósofo británico fundador del utilitarismo, influyó de forma extraordinaria en la teoría económica del siglo XIX y en los primeros marginalistas. En su introducción de Principle of Morals, 1780, propone como objetivo de la actividad política la consecución de la mayor felicidad para el mayor número de personas. Bentham es el padre de la función de la utilidad y conoce la tendencia decreciente de la utilidad marginal. Sin embargo, su concepto de utilidad era cardinal, ya que consideraba que podía ser medida como precisión. Además, consideraba posible hacer comparaciones interpersonales de utilidad, cosa que actualmente se rechaza. Afirmaba que el placer y el dolor son nuestros dueños soberanos, y con ellos el egoísmo se volvió la base de casi todo el pensamiento de la naturaleza. Wilhelm Wundt, nace en Carabobo, Alemania. Actualmente se conoce como Mannheim. Nace en 1832, es hijo de un padre ortodoxo. Wilhelm siempre estuvo rodeado de profesionales e intelectuales que cuentan que era bastante introvertido y pasaba todo el tiempo estudiando. No hay nada destacable en su vida de joven hasta que en 1856, a sus 25 años, fue médico, se gradúa de medicina y en el periodo de estudiante trabaja con fisiólogos con discapacitados para dar cátedra como fisiólogo. Voy a dar 3 razones del por qué se considera padre de la psicología experimental. La primera es que relacionó la fisiología con lo psicológico. La segunda es que institucionaliza a la psicología haciendo un laboratorio experimental en la Universidad de Leipzig. Y la tercera es que es una increíble influencia en muchos psicólogos, haciendo eso como una influencia también para que él creara más laboratorios alrededor del mundo. Ahora vemos un poco de la teoría, aún se le asocia un poco con el estructuralismo, donde se le da una estructura a la mente en la cual las experiencias dan paso a la conciencia y al mismo tiempo a las reacciones. Hablemos sobre Gabriel Tarde. Nace en 1843 en Francia y muere en 1904 en París. Es sociólogo y fundador de la psicología social y la criminología. En sus obras más destacadas encontramos las leyes de la limitación, la lógica social, la oposición universal, las leyes sociales. Y hoy vamos a hablar sobre las leyes de la imitación.
Tarde dice que el hombre está en la sociedad no por base de conocimiento, sino por base de imitación. Esto recurre a tres especies que sería, pues en este caso voy a hablar sobre la repetición. Las repeticiones se manifiestan en diferentes formas. Por ejemplo, en el mundo físico se representa bajo ondulación, en el mundo biológico es herencia y en la esfera psíquica y social es la imitación, lo que estamos hablando hoy, donde podemos analizar que todas las conductas o patrones conductuales que hemos visto surgen a base de la imitación, o sea, de la repetición que uno haga ante los movimientos que haya visto, sea cuando, digamos, cuando uno es niño que ve a la madre, o cuando una es niña y ve a la madre peinarse y pues trata de imitar eso, ya eso se adquiere como un conocimiento, o cuando un niño ya es adolescente, entonces este va a repetir lo mismo que el padre al afeitarse y así es como se adquiere el conocimiento mediante la sociedad y pues en este caso la sociedad sería el núcleo familiar. Edward Ross, un progresista, sociólogo, eugenista, economista y figura importante de la criminología temprana. Nació el 12 de diciembre de 1866 en Bidder, Illinois, Estados Unidos, y falleció el 22 de julio de 1951 en Madison, Wisconsin, Estados Unidos. Según Edward Ross, la psicología social debía estar enmarcada dentro de la sociología, puesto que su objeto de estudio versa sobre las cosas y condiciones que hacen del individuo un ser social. Para Ross, la psicología social trata de comprender y explicar las uniformidades en los pensamientos, creencias, voliciones que son consecuencia de la interacción de los seres humanos entre ellos. Sin embargo, también considera que la persona posee por sí misma una entidad propia, pues efectivamente extiende al ser humano como agente del cambio social, introduciéndolo hacia su tercer mecanismo explicativo de la conducta en la sociedad, la actividad agente. Uno de los que también hizo grandes aportes a la psicología social fue Emily Durkheim. Nació el 15 de abril de 1858 en París y falleció el 15 de noviembre de 1917. Entonces ya podemos ver que hemos avanzado un poco en el tiempo y él es considerado uno de los padres de la sociología. Entonces obviamente hizo grandes aportes a la psicología social. En especial se dice que perfeccionó el positivismo, que es adquirir el conocimiento a través del método científico, y se habla que él promovió el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo, con los cuales se debería construir el conocimiento. Otro de los grandes filósofos que tenemos que tratar es Sócrates, quien nació en Atenas en 470 a.C. y falleció en el 399 a.C. Entonces, para sintetizar un poco Sócrates, quisiéramos hablar del método socrático, el cual se basa en el método de la dialéctica, que es la demostración lógica para la indagación y la búsqueda de nuevas ideas. Entonces, a través del diálogo se buscaba argumentar y contraargumentar ideas para de esta manera crear conocimiento. William McDougall nació el 22 de junio de 1871 en Charleston, Reino Unido, y falleció el 28 de noviembre de 1938 en Estados Unidos. Para McDougall existen instintos sociales que determinan la conducta social, creía en el método científico aplicado a la psicología y defendía la teoría de los instintos. Sostenía que era la última que podía explicar el comportamiento humano. Entendía los instintos como disposiciones psicofísicas innatas. Para él son los instintos los que nos permiten desarrollar el componente cognitivo de la conducta, el componente emocional y el componente volitivo. Y como sabemos, el gran padre de la psicología social moderna es Kurt Lewin. Gordon William Allport fue un psicólogo estadounidense, uno de los primeros psicólogos dedicados al estudio de la personalidad, y a menudo se le considera como uno de los fundadores representativos de la psicología de la personalidad. Gordon pone en énfasis
La relación de la persona con su entorno social. El concepto clave es influencia. Los procesos psicológicos de las personas individuales, es decir, pensamiento, sentimiento, conducta, no tienen lugar en un vacío social, ya que siempre habrá otras personas presentes, a veces físicamente y en otras ocasiones de manera imaginada o incluso implícita. El nexo de la unión entre la persona individual y los otros es el proceso de influencia de estos últimos sobre la primera. Salomon Asch, 1907-1996. Asch se preguntaba hasta qué punto la sociedad puede influir en las opiniones de las personas individuales, incluso aunque la opinión social se contraponga totalmente con su percepción personal. Así que desarrolló un experimento de conformidad, un estudio con 123 personajes masculinos a los que se les informó que iba a formar parte de un experimento relativo a la percepción visual. Este experimento se le ha replicado posteriormente a numerosas ocasiones, mostrando los mismos resultados. Según esta teoría, las personas suelen buscar una evidencia sobre una situación para sacar una conclusión sobre ella. Cuando la información disponible no es suficiente es cuando se recurre a la opinión de otros para formar la propia conclusión. Sin embargo, Asch rompe con esta afirmación mostrando que incluso cuando las personas encuentran evidencias concretas ante una situación tienden a seguir la opinión popular. William McDougall nació el 22 de junio de 1871 en Charleston, Reino Unido, y falleció el 28 de noviembre de 1938 en Estados Unidos. Para McDougall existen instintos sociales que determinan la conducta social, creía en el método científico aplicado a la psicología y defendía la teoría de los instintos. Sostenía que era la última que podía explicar el comportamiento humano. Entendía los instintos como disposiciones psicofísicas innatas. Para él son los instintos los que nos permiten desarrollar el componente cognitivo de la conducta, el componente emocional y el componente volitivo.